¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad les tenemos un tema muy interesante. Se trata de los evangelios apócrifos. Pero otro misterio que también relaciona este tema y del cual se habla mucho, y es el de los años perdidos de Jesús, que es un tema de mucho debate y de otros escudriñantes temas más. Prepárense para este emocionante video. Esto es... Nos observan. Lo referente a Jesús, esto tiene que ver mucho con Egipto, con las enseñanzas del antiguo Egipto. Para empezar, precisamente en esos evangelios apócrifos, nos cuenta que María y José tenían muchos problemas desde que el niño era pequeño. La gran sabiduría que él tenía y por cómo corregía a los sacerdotes del templo son temas muy fuertes que quizás puedan llegar a ofender, pero cualquier persona que lea esos evangelios apócrifos va a encontrar estos datos que se mantienen muy ocultos, pero que existen. Era un niño como muchos, pero tenía poderes que todavía no llegaba a controlarlos como tal. Es lo que muestran los apócrifos. Y refiriéndonos a la relación con Egipto, cuando Jesús ya empieza su ministerio público, sus enseñanzas, la vida que conocemos, al recolectar ayuda entre los apóstoles, muchos métodos que utiliza Jesús los utilizaban en esa época los magos egipcios. Por ejemplo, curar con la saliva. Hay pasajes bíblicos donde Jesús aplica saliva en párpados de ojo y cura. Eso era totalmente de magos y sacerdotes egipcios. Estas muestras nos llevan a pensar que quizás tuvo una formación en los misterios del antiguo Egipto. De hecho, es un misterio, porque hay muchas variantes que incluso Jesús llegó hasta la India, lugar donde también estuvo recabando sabiduría e información, y esa información está en los apócrifos. Por otro lado, tenemos el libro de Enoc, que marca una diferencia de otros libros, porque se habla mucho de él, y hay teorías sobre los gigantes, los ángeles caídos, de cómo asemejan a Lucifer con el dios Enki de la mitología sumeria. Y es que Enoc tiene una importancia capital a partir del siglo XIX, cuando empieza toda la tradición esotérica y ocultista, cuando empiezan a surgir todas las enseñanzas relacionadas con Metatrón, con los arcángeles, donde el moderno contactismo bebe de fuentes fundamentales como el libro de Enoc. Tenemos que tener en cuenta que, desde el punto de vista de la historia de la Biblia oficial, el pasaje del rapto de Enoc es uno de los más claros ejemplos ufológicos de la Biblia. Y si nos vamos a esa obra más apócrifa que es el libro de Enoc, nos damos cuenta que de ahí surge mucho de la tradición esotérica actual. Muchas de las creencias en los días de hoy, de la angelología, conexión con San Germain, con Metatrón, todo eso viene de Enoc. De hecho, también habla de lo que está dentro de la Biblia canónica sobre el profeta Elías, donde se describen carruajes de fuego. Si ponemos esto en contexto, ¿cómo ha sido también con las personas que lo han encapsulado en base a sus creencias? Estamos hablando también de lo que podría ser una posible abducción. Y es que el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, está lleno de historias ufológicas, incluso de cómo el patriarca bíblico Moisés entra al interior de una nave a hablar con Jehová, y la nave se posa en el suelo e impide que el resto del pueblo de Israel se acerque, y solo él puede acceder al interior. O como la propia existencia del Arca de la Alianza, que se describe realmente como una máquina de comunicación y de guerra. Tenemos que el Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de ovnis de la historia, y simplemente si observamos bien, solo cambia la interpretación. Una persona creyente, católica, va a interpretarlo como algo divino y sagrado, y otra persona, quizás con una apertura de mente mayor, que cree más en el fenómeno ovni o en la ciencia ficción, aceptará con conformidad.
Otra de las características de este tema era que normalmente cuando Dios se comunicaba con sus hijos o sus profetas, siempre era por medio de la mente. Siempre escuchaban una voz potente en sus cabezas, de lo cual se puede plasmar esto con la parte ufológica, de cómo las personas que han tenido un contacto afirman que estos seres también se comunican literalmente a sus mentes y reciben el mensaje con mucha claridad. Y es que en la realidad es un método de contacto. La periodista investigadora Lourdes Gómez, en una de sus entrevistas, relata que ella investigó mucho las místicas, especialmente a las místicas medievales, que eran mujeres, sobre todo monjas, que escuchaban esas voces y recibían esa información, y muchas veces eran informaciones adelantadas a su tiempo. Como expresó el caso de un personaje, Santa Hildegarda de Bingen, es una monja alemana que en el siglo XII recibió mucha información del futuro a través de una voz que ella escuchaba y una imagen que veía. Así lo describe ella, y que aparte de la información que le brindaba, le enseñaba cosas sobre el futuro. Ella describe como una moderna tablet. Ella dice que tenía luz viva, que mientras ella veía, una voz le explicaba las imágenes que estaba viendo. Y así aprendió medicina, aprendió nutrición, aprendió profecías, como también aprendió una lengua desconocida que se considera en la actualidad la primera lengua artificial de la historia, y que se ha comprobado que ella no la inventó, pues es una lengua extraterrestre que se la dictaron a ella, como también obras musicales. Imagínense ustedes que si llegaran esos grandes cambios planetarios de los que hablan los contactados hoy en día, sería un gran avance para toda la humanidad. Pero bien, como siempre, su opinión es importante. Los invito a un próximo video donde estaremos hablando más sobre este tema. Hasta un próximo encuentro.